hoy de una sola vez, sin pérdida de tiempo, aleluya, poder decirle a todos mis amados hermanos que hoy el pastor Heiber, aleluya, estará con nosotros trayendo la palabra del Señor. Pastor Heiber, bienvenido, me alegra, aleluya. Ay, caramba, no le abrí el micrófono, espérame antico, gloria a Dios. Ay, bendito sea Dios, que ahora sí, active, ajá, Ya estaba preocupado mi pastor. Yo dije, ¿pero qué pasó? Listo, gloria a Dios. Adelante, Pastor Heiber, ¿cómo nos está yendo en la República de Ibagué? Cuéntenos, particípenos, la bendición no se la coma, no se la guarde, cuéntele a los hermanos, aleluya. Aquí hay hermanos que están conectados por Facebook, pero también lo van a ver por YouTube, que invítelos, ¿qué tienen que hacer, Pastor Heiber? A los de YouTube, ¿qué tienen que hacer? Que compartan este canal, en fin. Bueno, mi amado pastor, bendiciones, buenas noches, amada iglesia. De verdad que tengo una alegría enorme de volver a estar con ustedes. Estoy ausente unos días, pero por ahí a veces me conectaba con cámara así apagada y siempre, como nos ha enseñado el pastor, parando orejitas siempre a las bendiciones del Señor. Me gozo, mis hermanos, de estar aquí. Le doy gracias a mi amado Señor Jesús por darnos la oportunidad de expresar nuevamente la palabra y ser ese vaso que Él ha elegido para llevar un mensaje. Como lo dice el pastor, desde la ciudad de Ibagué, creo que el Señor nos ha bendecido de una manera más poderosa de lo que nosotros humanamente creíamos. Y como lo dice el pastor, si ustedes dicen, venga, pero ¿qué es lo que tanto hace? Lo invito a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, nos encuentran como Santa Voluntad. Este es un ministerio completamente evangelístico. Nos gusta salir mucho a la calle, a predicar, a llevar un mensaje, a llevar la palabra del Señor, pero también llevar algunos refrigerios, a veces mercaditos y cosas a las personas en las invasiones y en los sectores tal vez más marginados de la ciudad, de llevar la palabra, pero también llevar, como le decía el pastor Juan, la respuesta tal vez a alguna oración de una familia que dice, Señor, haz un milagro y trae un plato de comida porque tal vez he pasado, he desayunado, no he almorzado y que nosotros seamos ese canal para que Dios obre es maravilloso. Así que esa es la invitación, que nos sigan ahí en redes sociales, que comenten, porque a veces damos me gusta y comentamos cualquier otra página que no edifica. Pues qué bueno que entre todos nos podamos apoyar. Siempre que vean un video por ahí, comenten, denle me gusta, que eso sabemos que esa es la única manera de llegar a mucho más personas. Mis amados hermanos, de verdad que es un placer enorme, así que los estaré por ahí saludando. Sé que algunos hermanos están muy juiciosos, por ahí me comentan en las redes, por ahí servimos también de canal de bendición para muchos otros y si lo ven, pues compartan porque sabemos que somos un solo cuerpo de Cristo y que lo hacemos todos para glorificar a nuestro amado Señor y tal vez a alguien por allá en Estados Unidos o en Bucaramanga o donde esté, ve el mensaje y estamos evangelizando. A veces decimos, pero es que no, yo no sirvo para evangelizar. Bueno, tal vez un compartir el video es más que suficiente. Bueno, mis amados, así que creo que vamos a entrar en materia a lo que nos mandó el Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien utilice nuestros labios, que sea Él utilizando mi mente, mi cuerpo, mi alma, pero también que sea preparando ese terreno en ustedes, ese corazón, para que la semilla caiga sobre tierra fértil. Quiero también comentarles que hemos estado en unas bendiciones enormes porque el Señor ha permitido conocer a pastores también que están iniciando ministerios con obras muy pequeñas. Y hemos estado también apoyando, hemos estado visitando, nos hemos estado acompañando y Dios nos ha usado de una manera sobrenatural específicamente para enseñarles a aquellas congregaciones de que a veces es necesario vivir en santidad, pero vivirla desde el corazón y no solamente de una experiencia física, sino que la podamos en realidad vivir y sobre todo demostrar el amor del Señor, que es lo que tanto el pastor Juan nos ha enseñado. Quitar ese dedo señalador y en vez de ese dedo señalador, abrir los brazos y recibir a las personas con un amor que es lo que hacía Jesucristo aquí en la tierra. Así que quiero que leamos el versículo y después oramos. Todos vamos a ubicarnos en el Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas,
capítulo 17, versículo 11. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente, así que sí, si lo tenemos ahí, mucho mejor. ¿Listo? Vamos a leer solamente el primer versículo. Dice, mientras Jesús caminaba o seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Amén. Solamente eso. Vamos a orar y vamos a decirle, Padre Celestial y Rey de la Gloria, Señor, en este momento nos colocamos delante de tu santa presencia para darte gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar nuevamente tu palabra. Padre Celestial, yo como humano, Señor, retrocedo para que seas tú, Padre Santo, tomando el control de mis labios, de mi vida, de mi mente, Señor, de mi corazón. Padre Santo, que lo que salga de mi boca, Señor, a partir de ahora no sea palabra humana, Señor, sino que sea directamente tú, Padre Santo, utilizando este vaso, Señor. Que gracias, Padre Celestial, porque, Señor, aunque estamos buscando la perfección, tú te glorificas, Señor, a través de nosotros. Yo te pido, Padre Celestial, que tú ahora, Señor, los corazones de las personas que van a ver este video, Señor, después en diferido por Facebook, por diferentes canales, por YouTube, Señor, o también las personas que estamos aquí conectadas, Padre Celestial, que seas tú, Señor, glorificándose de manera sobrenatural y hablando directamente a sus corazones, Señor. Tú en realidad sabes, Padre Celestial, lo que el pueblo necesita. Gracias, Señor, porque desde ya declaramos que esta palabra será tremenda bendición para cada uno de nosotros. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a meditar en la palabra del Señor y ustedes, los que ya me han escuchado algunas veces predicar, saben que me gustan mucho los detalles y más tratar de poder entender la palabra del Señor, nos tenemos que trasladar como si estuviésemos viviendo ese momento. Así que leímos un versículo muy sencillo y tal vez ustedes ya apenas dimos la cita, empezaron a leer todo el capítulo y dijeron, bueno, ya sabemos que fue que Jesús sanó a 10 leprosos y bueno, pero vamos a tratar de mirar qué es lo que el Señor nos quiere regalar en esta noche. La palabra del Señor en el primer versículo dice que mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. No se me vayan a dormir porque a mí me gusta participar mucho, así que no se les haga raro que en algún momento yo le diga a alguien, hermana, por favor, ¿qué entendió de la palabra? O denos una explicación. ¿Listo? Entonces, mi hermana, si quiere, colócalo un momentico en pantalla y lo volvemos a leer. Vamos a empezar a profundizar un poco en la palabra del Señor. Mira lo que dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Amén, hasta ahí. Y vamos a meditar solamente en que ustedes me escriban ahí en el chat Galilea y Samaria. ¿Qué les da a entender a ustedes esos dos pueblos? Galilea, ¿qué le da a entender? Y Samaria, ¿qué nos da a entender? De por lógica hemos escuchado muchas prédicas y hay una muy famosa de la mujer samaritana, pero tal vez muchos de pronto no conocen a profundidad qué significa Galilea y Samaria. Si alguien lo sabe, por favor participe y escribe. Pero Galilea era, digamos que catalogado en ese tiempo como el pueblo judío. O sea, los que creían que tenían la salvación sin necesidad de hacer nada solamente por venir del linaje de David. El hecho de nacer en Galilea y nacer de esa simiente, de esa familia, ellos decían, somos salvos. Y de ahí donde venían los sacerdotes, los fariseos, las personas que más conocían de la palabra porque era el pueblo de Dios. O sea, por un lado, los judíos, pero los samaritanos, por otro lado, era un pueblo que por lo general desde la existencia ha estado en enemistad con el pueblo judío. ¿Ustedes se pueden imaginar cuáles son esos pueblos de hoy en día? Yo sé que sí. Tal vez no los vamos a mencionar por temas de redes sociales, pero hay dos pueblos constantemente peleando entre sí. Y eso no es nuevo. Eso viene hace mucho tiempo atrás, inclusive desde Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, la palabra del Señor dice que Jesús va camino a Jerusalén y dice que llegó a la frontera entre estos dos, o sea, en la frontera entre el pueblo judío y el pueblo samaritano. En otras palabras, llegó a la frontera entre los que
creían que eran hijos de Dios, y a los que decían, o los judíos señalaban y decían, ustedes no son merecedores de la salvación, ustedes no son nadie porque nosotros tenemos al Dios de los cielos. ¿Hasta ahí estamos siendo claros? Entonces imaginémonos llegar a esa frontera. Jesús llegó a esa frontera. Tal vez en los que viven cerca de la frontera nos damos cuenta que es muy fácil pasar de un lado a otro. Tal vez era muy fácil pasar de Galilea a Samaria y de Samaria a Galilea, pero recordemos que eran pueblos enemigos. No se la llevaban entre sí. Y Jesús estaba en esa frontera. Y vamos con el capítulo 2 para saber qué pasó. No sé si hay alguna pregunta, si va surgiendo alguna pregunta, escríbenlo por favor en el chat y vamos a tratar de responder a medida que vamos enseñando la palabra del Señor. Vamos con el 12. Dice, al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia. Ya, mi hermana, solamente eso. Yo pregunto, dice que al entrar a esa aldea, probablemente, ¿cuál sería esa aldea? ¿Sería una aldea samaritana o una aldea judía del pueblo de Galilea? No sabemos. A ciencia cierta, la palabra del Señor no registra, pero dice que entró a una aldea, o sea, entró a un pueblo, entró a un asentamiento, entró en un cambuche, bueno, como lo quieramos llamar. Pero la palabra del Señor registra y dice que 10 hombres leprosos quedaron a la distancia gritando. Ahora vamos a profundizar un poco en el leproso. ¿Ustedes saben claridad o tienen claridad de una persona leprosa? Yo no sé si están escribiendo en el chat, pero así veo solamente un comentario. Muy bien. Ah, bueno, pero esto fue antes de... Santo, ¿qué pasó? ¿Se me bloqueó? Ya, aquí estoy. El leproso, en esa época, era una persona detestable. Era una persona que era marginado de la sociedad. El leproso era una de las personas que sencillamente cuando se identificaban que tenía lepra, lo que hacían era sacarlo del campamento, sacarlo de la ciudad, sacarlo de la casa y automáticamente lo aislaban. O sea, no era parte de la sociedad, era peor que un indigente porque el indigente se nos puede acercar. El leproso, según algunos estudios, dice que la persona no podía estar a menos de 6 metros de una persona sana. Y si estaba haciendo viento, tenía que estar a más de 10 metros de distancia. Entonces, imaginémonos el leproso. Ahora, el leproso es un tipo de enfermedad como una llaga que caía en el cuerpo. Y esa llaga empezaba a consumir y a carcomer la piel. Pero algo que me registra cuando estudio el leproso es que los dolores en las articulaciones es muy intenso, pero lo que son los dolores en la piel, lo que hacen es quitarle la sensibilidad al cuerpo. O sea que llega el momento en que usted no va a sentir ni sus manos, ni sus brazos, absolutamente nada. Y algunos estudios relatan que inclusive podían llegar aves carroñeras o inclusive ratas y se comían parte del cuerpo de la persona leprosa. Y como la persona no sentía nada, pues cuando de un momento a otro se daba cuenta era que ya le faltaba una parte de su pierna o una parte de su brazo porque los animales se lo comían prácticamente vivo y al tener lepra, pues ellos no tenían sensibilidad y era altamente contagiosa. Entonces, el leproso, fuera de eso, de que tenía un dolor inmenso en las articulaciones, no tenía sensibilidad en el cuerpo, vivía marginado y fuera de eso, era altamente contagioso. O sea que yo creo que mirándolo unos años atrás tal vez era como el COVID, pero tal vez el COVID muchos no tenían síntomas, entonces se aislaban y ya. Y todo el mundo salíamos huyendo cuando decían, ese tiene COVID, todo el mundo corríamos. Imaginémonos ahora un leproso. O sea, eran personas que si nosotros nos colocamos en los zapatos de los leprosos,
Tal vez ellos ya habían escuchado hablar del maestro. Y registra que gritaron, pero gritaron desde la distancia. Ahora entendemos por qué gritaron desde la distancia. ¿Por qué no se le pudieron acercar al maestro? Y tenemos ese registro, 10 leprosos gritaron apenas Jesús entró a la aldea. Vamos con el capítulo 13. Vamos a ver qué hicieron los leprosos. Mira, dice, gritando, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Está clarísimo. Los leprosos, no me lo vaya a quitar, mi hermanita, hagamos con el 14. Los leprosos vieron a Jesús apenas entrar a la aldea y desde la distancia gritaron y le dijeron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y vamos con el 14 y mira lo que el Señor responde. Y dice, Jesús los miró y les dijo, vayan presentes a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Ya me lo puede quitar, mi hermano. Dice, según lo leído, la verdad quiere decir que estamos en el tiempo de gracia aún todavía. Santiago. Mi, no sé si usted es el que me está bloqueando, mi pastor, o soy yo aquí moviéndole a mis celulares. Entonces, la palabra del Señor registra y dice que Jesús los miró y les dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes. Esto fue solamente lo que Jesús les dijo. Y aquí quiero que empecemos a meditar porque aquí es donde el Señor nos empieza a hablar de una manera maravillosa. Ahora, para nosotros poder entender mejor la palabra, quiero que nos ubiquemos desde el lado de los leprosos. Si nosotros fuésemos los leprosos de esa época, si estuviésemos en esa posición, y le gritamos al maestro y le decimos, maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús solamente de la distancia nos dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Yo pregunto, muy sinceramente, ¿quién de nosotros hubiese ido ante los sacerdotes? Ahora, aquí va una explicación. Si nosotros estamos en la posición de los leprosos, ¿sabe qué pasa si nosotros vamos donde los sacerdotes llenos de lepra? Los apedreaban, los mataban a piedra. O sea que en otras palabras, es como si Jesús le hubiese dicho, vaya que los maten. Solamente les dijo eso, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Ahora, si nosotros hubiésemos estado en esa posición, yo voy a sacar mi propia conclusión y hubiese dicho, oiga, pero Jesús, siendo el salvador del mundo, siendo el maestro, siendo el rabí, ni siquiera tuvo la decencia de venir a acercarse y poner las manos sobre nosotros y orar por nosotros. Es una primer conclusión que se me hubiese venido a mi cabeza. Yo no sé ustedes. Otra diciendo, oiga, pero si este es el Salvador, entonces, ¿cómo serán los discípulos? Se agrandó entonces el maestro, porque es que si ni siquiera vino y se sentó a nuestro lado, ni siquiera nos escuchó, ni siquiera sacó tiempo para nosotros. Es que por eso me voy donde el pastor Juan, porque es que a veces uno lo llama y le dice, ore, o ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer, ni siquiera sacó el espacio de decirme cómo estoy. Oiga, es que ni siquiera el pastor me viene a visitar. Oiga, pero es que ni siquiera me saluda en la iglesia. ¿Nos pasa eso, hermanos, o no? Yo me sentía así en una época. Entonces, ahora es muy fácil nosotros juzgar al leproso, pero ahora, estando del lado del leproso, ¿qué hubiese salido de nuestra boca? O tal vez
¿qué le hubiésemos dicho al maestro o sencillamente hubiese pasado en nuestra mente? Y aquí quiero que empecemos a meditar, mis hermanos. Aquí quiero que empecemos a sacar conclusiones. Y sigue el versículo, no me lo vaya a mostrar, mi hermana, dice, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Es un versículo que dice mucho, pero aquí yo puedo ver el primer paso que se llama obediencia. Si la palabra del Señor dice, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra, significa que los 10 fueron. No fue uno, fueron dos, fueron tres, todos fueron. Pero imaginémonos la conversación de esos 10. Y yo creo que diciendo el pastor Juan, oiga, Heiber, ¿será que vamos? Pero es que ni siquiera el maestro vino y se sentó con nosotros. Pero bueno, pero si nos mandó y ya hemos escuchado de muchos milagros, y tal vez otros renegando diciendo, no, 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 vayan ustedes, yo no voy, yo me quedo acá para morirme, para que vayan y me apedreen, yo prefiero quedarme y esperar la muerte acá. Pero tal vez el pastor Juan diciendo, no, 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 vamos por fe. Si el Señor menciona la palabra que fuéramos, vamos porque mientras pasan el camino, algo va a suceder. Cierto, el caso es que todos los 10 fueron y dicen que mientras caminaban hacia los sacerdotes, fueron limpios de la lepra. Solamente se dio cuando ellos decidieron ir, cuando ellos decidieron obedecer. Primer punto, obedecer, obedecer. Y a veces el Señor nos dice, ante la adversidad que nosotros tenemos, juzgamos a Dios, Señor, ¿y tú dónde estás, Señor? Y entonces, ¿por qué estoy pasando por esta dificultad? Señor, ¿tú por qué no me respondes? Señor, ¿tú por qué no te has sentado conmigo, Señor, a escucharme? Padre Celestial, hace mucho tiempo no te escucho. Solamente escucho un predicador que me dice, vaya, avance, no te quedes quieto, avance, que mientras tú avances, yo hago el milagro. Y muchos de nosotros nos quedamos estáticos diciendo, no, yo hasta que el Señor no me confirme una, dos y tres veces, yo no voy. Si tú quieres ver un milagro, obedezca. Si tú quieres que el Señor se glorifique en tu vida, la solución que hoy nos estamos enseñando y el Señor nos está mostrando por la palabra es obedecer. ¿A cuántos el Señor nos ha colocado un sentir en nuestro corazón para hacer? Y no lo hemos hecho. ¿A cuántos el Señor nos ha llamado a un ministerio evangelístico, a orar, a cantar, a predicar, a servir donde sea y nosotros no lo hemos hecho? Pero sí decimos, es que el Señor se olvidó de nosotros. Es que el Señor no me presta atención, es que el Señor no me escucha. Y vamos con el 15. Estamos iniciando. 15. Bueno, la hermanita, vamos a leerlo. Dice, uno de ellos, ojo, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. ¿Cuántos hermanos? ¿Los 10? Ay, ya la hermana Lucy, tan bonita. Mi hermanita dice, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Ahí, no más. Mis hermanos, uno de 10, uno. Dice que cuando vio, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Yo me imagino que se volvió gritando y diciendo, Señor, tú eres maravilloso, Padre Celestial, acabo de ver el milagro. Señor, el obedecerte es real. Yo me devuelvo, Señor, y te alabo.
Pero mis hermanos, esto me da también a mi entender de que si yo le preguntara al pastor Juan y le dijera si el número de la congregación fuera por la cantidad de milagros que el Señor ha hecho, ¿cuántos tendría tal vez hoy reunidos aquí? Yo que estoy más nuevo, llevo 2 añitos y pedazo, pero si fuera por lo que el Señor ha hecho a través de nuestros labios y a través de nuestras enseñanzas, debía tener mínimo una congregación ya de 100 personas. ¿Y sabe cuánto nos reunimos? 10, 12. Y si hablamos del pastor que ya como 20 años, tendría que tener mínimo 2.000 personas aquí conectadas o reunidas en el salón. Pero la palabra del Señor registra que de 10, 1. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántos sabemos aquí en estos momentos? 38. O sea que tal vez el Señor ha utilizado al pastor en más de 3.800 personas para tener 38 aquí. Y esto lo que me da a entender, mi hermano, es que nosotros en realidad a veces somos muy desagradecidos con Dios, y me incluyo. A veces el Señor hace obras tan maravillosas en nuestra vida y nos unimos a los 9 que ni siquiera se devolvieron a dar gracias. Solamente uno se devolvió. Ahora yo pregunto, de esos 3.800 que tal vez el pastor Juan ha utilizado el Señor para liberar, para sanar, para llevarle palabra, estamos 38. En estos momentos nosotros estamos en un lugar privilegiado porque de esos 3.838 hemos regresado a decirle, Señor, gracias, te alabo, Padre Celestial, por el milagro que tú has hecho en mi vida. Vamos con el siguiente versículo, mi hermana. Dice el 16, cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y dice la palabra, ese hombre era samaritano. Listo, mi hermana. La palabra del Señor, cuando nosotros lo leemos a la carrera, en realidad decimos, pero ¿por qué yo no entiendo la palabra? Pero es que la palabra no es para leerla, la palabra es para escudriñarla. Y la palabra del Señor deja ver que el que volvió era samaritano. O sea, en otras palabras, no era del pueblo que Dios había elegido. Era una persona impía, era una persona pecadora. O sea que probablemente los otros 9 sí eran judíos, tal vez sí eran del pueblo del Señor y no regresaron. Yo no sé, mis hermanos, pero el Señor me habla a mí. Y yo digo, ay, Padre Celestial, o sea, a veces son más agradecidos los que no conocen al Señor que los que lo conocemos. Y llegó y se postró a los pies del maestro. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia que cuando el Espíritu Santo nos toca, tenemos que solamente caer de rodillas y postrarnos a los pies del maestro a llorar y no nos importa quién está al lado, no nos importa la hora, no nos importa el momento, sino que solamente queremos estar con el maestro en esos momentos. De los 10 regresó uno y era samaritano. Siguiente versículo, 17, mi hermana. Ya no falta sino una hora. Juan Pablo está con deseo de hablar de la gran tribulación. Ya vamos a mirar a Juan Pablo. 17. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Sigamos. Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Ya, ahí vamos a meditar tantico en ese momento. Dice que el maestro queda aterrado y dice, ¿y dónde están los otros? ¿No sané a 10? ¿Dónde están los otros 9?
Y pareciera que el Señor queda aterrado. Entonces yo pregunto, ¿será que los otros 9 se fueron para donde los sacerdotes? ¿O será que cogieron para la casa? Porque si el Señor en su sabiduría hubiese dado cuenta que hubiese llegado donde los sacerdotes, tal vez él hubiese dicho, muy bien, varón, tú te devolviste, pero los otros 9 se fueron a lo que yo los mandé a donde los sacerdotes. Pero por el contrario, él se extraña y dice, yo sané a 10. ¿Dónde están los otros 9? O sea que los otros 9 no obedecieron, recibieron la sanidad, pero cada uno cogió su camino. Y el maestro vuelve en las escrituras y dice, le agradeció por lo que había hecho a este hombre y era extranjero. El 18, ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Cuando la palabra del Señor habla de extranjero, acá no sé si hay alguien de Venezuela, si hay alguien de Estados Unidos, ¿hay alguien de otro país? Ecuador. Sí, señor, aquí tenemos gente de Estados Unidos, de Ecuador, Estados de Perú, Unidos. de México. Entonces, cuando la palabra del Señor habla de extranjero, es alguien que no tiene nuestra misma identidad, no tiene nuestra misma ideología, no tiene nuestras mismas costumbres. Wendy, Venezuela. Por eso se le llama extranjero. O sea que el Señor lo que está relatando en la palabra es que era una persona que no pertenecía al grupo de los judíos. Era una persona que no conocía tal vez a profundidad del evangelio. Era una persona que tenía costumbres diferentes, idioma diferente, acento diferente, sazón diferente. Y es lo que más le extraña al maestro. Dice, de los 10, solamente regresó uno y era extranjero. Y el Señor le dice, levántate, sigue tu camino y Él te ha sanado. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? No sé si el Señor les empezó a inquietar o les empezó a hablar a ustedes mientras damos la explicación de la palabra. Pero hoy el Señor me viene hablando y me viene diciendo que en realidad nosotros como pueblo de Dios, con todo el cariño se los digo, mis hermanos, a veces somos muy desagradecidos. El Señor se manifiesta con poder. El Señor en múltiples ocasiones siempre nos responde desde que nosotros tengamos fe y obedezcamos. Cada vez que nosotros tenemos enfermo un hijo, a nosotros mismos oramos y le decimos, Señor, pon tu mano sanadora. Y nos acostamos a dormir y nos levantamos sanos, sin ningún dolor. Y nos coge la tarde para el trabajo y ni siquiera le damos gracias a Dios, sino que salimos corriendo. Podemos respirar, podemos ver, podemos oír, podemos levantar nuestras manos, podemos caminar. Y yo soy uno de los que a veces voy a la iglesia y el pastor dice, vamos a ponernos de pie. Yo digo, otra vez. Y vamos a cantar y vamos a levantar la mano otra vez. ¿Cuántas oraciones hemos suplicado al Señor? ¿En cuántos procesos hemos estado que le decimos, Señor, tenemos que caer postrados ante los pies y gritar y decirle, Señor, no hay otra manera, Señor, yo lo intenté de miles maneras. Pero ahora reconozco, Señor, que tú eres el único que me puede ayudar. Y en esas oraciones que hacemos, el Señor se manifiesta y nos responde y nos soluciona lo que le hemos pedido. Y más demoramos en solucionar que muchos hermanos se van a la vieja vida. Y ahorita me gustaría escuchar al pastor. ¿Cuántas personas conoce de que Dios haya obrado y haya tocado y haya hecho sanidad y que ni siquiera se esté congregando en ninguna iglesia?
¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha organizado la economía? Le pedimos un trabajo, Señor, danos un trabajo y apenas nos lo da. Empezamos a renegar y qué pereza porque tengo que madrugar y es que el jefe me regaña y empezamos a criticar y se nos olvida darle gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros el Señor volvió a reconstruir nuestro hogar? Y en el peor de los casos mantenemos agarrados como perros y gatos. Y en los momentos en que el Señor ha respondido, válido. Pero tal vez ustedes están diciendo, listo, pero es que a mí no me ha respondido. ¿Y sabe qué? Para que el Señor responda, hay una primer clave que es obedecer. El Señor te dice, ve, anda, camina, no te quedes estático donde está. Levántate y avanza. Dos, la fe. Si estos 10 hombres obedecieron al maestro, tal vez renegaron, tal vez pelearon, pero fueron. Y los 10 fueron sanos. ¿Por qué? Porque había fe. Si ellos no tienen fe, no van, pero ellos fueron. Y 3, agradecimiento. Porque solamente hubo uno que se regresó a agradecer. Tal vez tú obedeces, tal vez tú tienes fe, pero hay agradecimiento, hay humillación. ¿O será que hemos cogido nuevamente nuestro camino? Y después nos encontramos ante otra dificultad y volvemos y le decimos, Señor, sí, yo he entendido, Señor, que soy desobediente, pero aquí estoy otra vez, Señor, para que tú obres en mi vida. Y después que aquí hay muchas personas que están pasando por procesos y tal vez se sienten identificados de decir, pero es que el Señor a mí no me responde. Y hoy déjeme decirle, porque si el Señor no le ha quitado el proceso, es porque si se lo quita, hermano, usted no vuelve. Porque si el Señor le quita el proceso en que tú estás, no lo volvemos a ver conectado aquí, ni mucho menos el Señor arrodillado dándole gracias. Hasta que nosotros aprendamos a ser agradecidos con Dios, a ser humildes de corazón y a seguirlo sin importar las consecuencias que estemos pasando ese día, el Señor va a hacer el milagro en nosotros. A veces nosotros condicionamos a Dios, pero el Señor lo decía y me queda muy grabado. Un joven de 16 años que el pastor vino desde Bucaramanga a orar por él aquí a la ciudad de Ibagué. Tenía 16 años. Yo estaba iniciando el ministerio y le decía, Señor, yo fui a evangelizar a esos padres. Señor, manifiesta tu poder y sánalo. Y el pastor vino, de los 2 días se murió. Y obviamente, en mi oración, yo le decía, Señor, ¿pero por qué me haces eso? Señor, si yo estoy iniciando y yo voy y les digo a ellos que si tienen fe, Dios puede hacer un milagro. Y dije, y si el pastor Juan vino desde Bucaramanga exclusivamente a orar por él, es porque el pastor también tenía la fe suficiente que se iba a levantar. Mis hermanos, a los 8 días, mire Dios cómo es de bonito, utilizó otro pastor que ni siquiera se sabía la historia y me dice, mi hermano, no sigas juzgando a Dios porque el Señor lo sanó, pero el Señor se lo llevó. Y si el Señor se lo llevó, es porque si Él lo hubiese sanado y le hubiese dado vida, esa alma se hubiese perdido. Ese joven iba a ser de las tinieblas porque iba a coger, a ser o a buscar personas del mismo sexo. Y en ese momento yo entendí, yo dije, Señor, claro, ahí está la respuesta, Señor. Tú eres sabio, Señor, si tú lo sanas y permite que siga viviendo, tal vez su alma se hubiese perdido. Pero ya entiendo, Señor, por qué tú lo sanaste y te lo llevaste, porque tú quisiste guardar que esa alma no se fuera a perder. Y en ese momento tuve que caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname por haberte juzgado. Mis hermanos, los procesos con Dios
son difíciles. No voy a decir que son fáciles, pero es que lo que Dios quiere en los procesos es que seamos agradecidos con Él, que nosotros nos humillemos y que aprendamos para más adelante ayudar a otros. Pero si nos falta alguno de esos tres pasos, ahí es donde podemos entender de por qué Dios no se manifiesta tal vez como nosotros queremos. Uno, no obedecemos; dos, no tenemos fe; o tres, no somos agradecidos. Y la palabra del Señor registra en el último versículo y dice: levántate, que tu fe te ha sanado. O sea, lo sanó dos veces. ¿Sabe qué significa esa segunda sanidad? La sanidad del alma. En otras palabras, levántate, que de hoy en adelante serás salvo. Eso es lo que me da a entender. Una doble sanidad. ¿Cómo va a decir el maestro otra vez sano si ya lo había sanado? Porque estaba sanando su alma. 9 fueron sanos físicos, pero espiritualmente siguieron igual. Uno fue sano físico, pero también fue sano espiritualmente. Si tú quieres crecer en las cosas del Señor, si tú quieres estar seguro de que cada vez que tú levantes tus manos, el Señor te va a respaldar, se llama humillación. El regresarnos y postrarnos ante los pies del Maestro. Y para los que estamos iniciando el ministerio, esto también me da a entender de que por cada 10 personas que le hablemos de Cristo, tal vez uno va a llegar a los pies. Y yo voy a ser más ácido. Si eso le pasó al Señor Jesucristo, al Maestro, al Rabí, al Salvador del mundo, ¿cuánto más nosotros? A veces queremos que le evangelizamos a uno y que de una vez llegue. El Maestro tiene un porcentaje de 10-1. Yo le pregunto al pastor Juan, ¿de 100 cuántos serán? 1, 2. O sea que nosotros, si en realidad queremos obedecer a Cristo, de llevar el evangelio, tenemos que todos los días hablar del Señor, porque no sabemos quién es el que va a regresar agradecido a humillarse ante los pies del Señor. Con esto cierro, mis hermanos. Pero saben una cosa, no sé si el Señor les haya hablado su vida. Si quieren, escríbanlo, pero a mí sí me habló hoy. Y hoy quiero pedirle perdón al Señor por ser tan desagradecido con Él. A veces decimos, yo soy agradecido con el Señor, yo lo amo. Pero preguntémonos, ¿será que nosotros amamos como Él quiere que nosotros lo amemos? ¿O será que lo amamos a nuestra manera? ¿O será que lo buscamos sencillamente cuando lo necesitamos? Incluso, ¿será que a veces vamos a la iglesia solo para que nos vean? ¿O será que vamos en realidad a utilizar nuestro tiempo y humillarnos a Él para que Él se glorifique en nosotros? Si ustedes se conectan, mis hermanos, todas las noches, pero si ustedes no vienen con el deseo de que Dios les hable, Dios les toque, estamos perdiendo el tiempo. Son como esos 9 que no regresaron, que tal vez están de cuerpos presentes acá. Pero el Señor puede hacer milagros y maravillas. Y el pastor decía ahorita, se movió la gloria del Señor, pero lo escuchaba decir. Pero algunos estaban lejos en otras cosas. Y él dice, Lola, lo lamento. Y para el hermano que está hablando de la gran tribulación, busquen por cualquier canal, por donde ustedes quieran. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos momentos. Estamos viviendo los últimos segundos, los últimos minutos de vida. Y si nosotros estamos aquí conectados es porque en realidad queremos la salvación del alma. Yo no sé, pero si yo busco al Señor es porque yo no me quiero condenar, sino que quiero estar con Él en las nubes. Y para el hermano que está hablando de la gran tribulación, entonces es el momento en que nosotros en realidad caigamos de rodillas ante el Maestro y seamos agradecidos con Él. Y esta noche es el momento propicio para decirle, Señor, perdóname. Señor, cuántos milagros ha hecho en mi vida. Y yo aún así a veces te sirvo como se me da la gana.
tanto que tú has hecho por mí, Señor, y ni siquiera tengo un espacio para orar contigo. Y mire, mis hermanos, cuando uno enseña, cuando uno predica, el Señor primero trata con uno. Y esto es para mí. Pero a veces son más agradecidos los que no se congregan. A veces son más agradecidos los que no conocen de Cristo que los que estamos en la congregación. Se nos vuelve tan natural todo. Se nos vuelve tan natural el sentir la presencia del Señor que a lo último no lloramos. Nos volvemos corazones duros. Y cuando uno va a evangelizar, como lo que me gusta a mí, a veces el Señor nos toca y cuando usted ve son lágrimas saliendo por sus ojitos. Pero usted va y predica en una iglesia y no ve lágrimas correr por ningún lado. Porque se nos vuelve costumbre. Y no voy a predicar más. Yo voy a pedirle perdón a Dios. Porque Él ha sido claro conmigo en esta noche. Y si ustedes lo quieren hacer, también hagámoslo. Y cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor, perdónanos. Padre Celestial, que seas tú, Señor, perdonando, Padre Santo, a veces nuestra ingratitud contigo, Señor. Yo, Heiber Oviedo, reconozco, Padre Celestial, que tal vez en muchas ocasiones he sido como esos 9, Señor. Pero hoy, Padre Santo, quiero ser como este samaritano, de regresar a ti, Señor, y postrarme ante tus pies y decirte gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por ese milagro que, Señor, que has hecho en mi vida, de darme vida, de tener salud, Señor, de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por poder inspirar, Padre Celestial, por ser ese vaso útil, Señor, en tus manos. Pero a veces se nos vuelve, Señor, tan natural y tan costumbre, Señor, que se nos olvida, Padre Celestial, levantar nuestras manos y adorar tu santo nombre. Yo te pido, Señor, que en esta noche tú trates, Padre Santo, por los que están pasando por un proceso. Y tú les dices, obedezcan, avancen, tengan fe y sean agradecidos que mientras avancemos en este caminar, vamos a ver el milagro que estamos pidiendo. Vamos a ver ese hijo que no conoce del Señor o que tal vez es reacio a las cosas de Dios. Lo vamos a ver un día postrado ante los pies como lo estamos pidiendo. Mientras caminamos, Señor, vamos a ver a nuestros esposos o esposas en los pies de Cristo. Mientras caminamos, Señor, vamos a ver la sanidad o la economía, el milagro, Señor, que estamos pidiendo. Pero hoy entendemos, Señor, que es obedeciendo, que no es juzgándote ni criticándote, Señor, sino solamente obedecer tu palabra. Y hoy quiero darte gracias, Señor, por nuestro pastor Juan, por su congregación, por cada uno de los hermanos que estamos aquí conectados, porque hoy somos, Señor, ese samaritano que hemos regresado a rendir nuestros corazones ante ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo que haces y por lo que harás. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Pastor, perdóneme porque creo que me pasé el tiempo. Dios los bendiga enormemente. Bendiciones, gracias, Pastor Heiber. No tengas cuidado. Mira, yo siempre les digo esto. Si el Pastor Heiber diciendo, ¿cuántos están en un proceso, mire, que no han sido sanados? Yo digo, yo duré tiempo para ser sanado y yo creo que aquí es donde cabe esa parte, donde muchas veces Dios no nos puede sanar de una sola porque seguimos en el mundo o nos vamos para allá para el mundo otra vez. Porque tenemos que ir en un proceso poco a poco de sanidad, de sanidad. Cuando nosotros empezamos a contemplar esa parte, cuánto es su vida de consagración, cuánto, empiece a mirar cuánta es la vida suya de consagración, de dedicación. Usted se siente escuchar, mira, permíteme decirle, pero aquí hay hermanos que de verdad se sienten a escuchar la palabra.
y no se dejan distraer, están en un servicio para la gloria de Dios. Ahí es donde están en el Espíritu recibiendo, comiéndose todo y están tomando apuntes, aleluya. No se dejan distraer por nada del mundo, sino que voy a recibir como si estuviese en un culto, como si estuviera presencial. Pero no lo hacemos. Quiere decir, su interés es muy poco, es muy vago, muy frágil para recibir de parte de Dios. Y acuérdese de esto que yo le digo. Llegan momentos en los cuales hay un rema. ¡Para! El rema quiere decir que es el momento de sanidad, de liberación, de donde Dios le está hablando directamente a usted o a esa persona que lo necesita. Sí, se está soltando una palabra, pero llega un momento que la palabra es para esa persona. Si a mí me dijeran lo que preguntaba el pastor Heiber, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hemos orado? Miren, aquí le hemos dicho a personas que oramos en el día de ayer y de antier, conéctate para que se alimente de la palabra de Dios. Yo estoy aquí dándole vueltas a todo esto, a la galería, pero yo no los encuentro. Entonces, ¿de quién será el problema? ¿Será de Dios o será de esa persona? Permítame. O sea, aquí donde nosotros podemos ver cuánta es la fidelidad, cuánto es lo que quieren recibir de Dios. Bien, hermanos, esto la verdad que hay en oportunidades difícil comprender este camino. Amén, aleluya. Hoy vamos a participar.